Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva clase de este curso de reparación celular. Siguen conectando los compañeros. Vamos a ir con el tema de hoy. Bueno, vamos a seguir vamos a empezar con la clase. Igualmente recuerden que la clase queda pregrabada para mayor comodidad, para que las personas que no se pudieron conectar este momento o se van a conectar un poco atrasadas, pues puedan revisar la clase en el transcurso del día. Bien, vamos a hacer, la clase de hoy vamos a conocer las herramientas y materiales que se necesita para la soldadura. Vamos a conocer entre ellos, pues, bueno, vamos a hablar otra vez un poco de la estación de calor, del cautín, cómo manipular correctamente estos elementos. Adicional que no solamente necesitamos las herramientas para poder hacer soldadura, poder reemplazar algún componente, repuesto, necesitamos también materiales y esos materiales son los que vamos a conocer el día de hoy. Cuáles son estos materiales, qué es lo que hacen, para qué sirven, diferencia entre uno y otro, porque existen diferentes presentación. Por ejemplo, entre ellos tenemos el estaño, puede ser estaño en rollo, estaño en pasta. Tenemos pasta de soldar, tenemos flux líquido, flux orgánico. Necesitamos también, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, el químico para limpieza, alcohol, tiñer, etcétera. Las pinzas, curva, recta, en fin, un sinnúmero de materiales que nosotros necesitamos para poder hacer la soldadura, y vamos a conocer estos materiales que nosotros vamos a utilizar o para qué sirven, ¿no? Para tener un conocimiento primero de los materiales, porque yo no puedo decirles, ¿saben qué? Para cambiar un pin, vamos a poner el cautín con tanta temperatura y extraemos el pin, pero necesitamos saber qué material tenemos que utilizar, si utilizamos estaño sólido, estaño en pasta, flux, pasta de soldar. Tal vez necesitemos un poco también existe cinta aislante de calor, en fin, un sinnúmero de cosas. También herramientas de apoyo como un tercer brazo, una mesa de trabajo, cosas que vamos a ir conociendo, ¿sí? Eso sería para poder entender bien y después ya poder indicar el proceso de soldadura e irles indicando, ¿no? Utilizamos este material, ponemos un poco de esto, ponemos un poco del otro, etcétera, etcétera. Y así pues vamos a tener un mejor aprendizaje. Bien, voy a abrir nuestra guía de estudio. Voy a compartir la pantalla. Bien. Nos ubicamos en la página 5 de el módulo de técnicas de reparación. En la estación de soldadura. La estación de soldadura, como pues es una herramienta que tiene dos herramientas fundamentales, como el cautín y la pistola de calor, es una de las herramientas indispensables para poder hacer la soldadura. Y vamos a conocer qué materiales tenemos que trabajar, temperaturas, distancias, tiempos, para tener un entendimiento de cómo poder manejar la máquina, ¿no? Porque no es como es como que una persona no sabe manejar un carro y decirle, tenga, súbase el carro. Va a provocar algún accidente, se puede provocar algún daño. Así también la estación de soldadura tenemos que aprender a manipular de buena manera. Bien, entonces el tema es que, por ejemplo, ¿qué herramientas nosotros necesitamos para poder trabajar? Vamos a conocer estos materiales que nosotros necesitamos. A ver. Tanto para la pistola de calor como para el cautín necesitamos, bueno, temperaturas ya vamos a hablar, ¿no? Pero primero nosotros vamos a conocer qué materiales tenemos que utilizar. Ahora voy aquí a enseñarles unos materiales que los tengo a la mano.
Bien, sea con el cautín o sea con la pistola de calor, nosotros tenemos que entender que tanto el cautín como la pistola de calor maneja una temperatura entre 100 y 480 grados, ¿sí? Pero esas temperaturas, pues nosotros las utilizaremos de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. Es decir, por ejemplo, en nuestra tablita de, de valores referenciales, es de bastante apoyo porque nadie generalmente le va a dar un marco referencial de las temperaturas exactas. No existe una temperatura exacta para poder desoldar, cambiar algún repuesto, no. Depende mucho el tema del tipo de pistola, de la calidad de la pistola, del cautín, depende mucho de la placa del teléfono, que gruesa, hay placas gruesas, hay placas delgadas, depende incluso también del tiempo de vida útil que tenga ya la máquina, no es lo mismo una máquina nueva que una máquina ya con su recorrido de vida útil. Depende también del tema hasta incluso del clima, o sea, no será la misma temperatura y presión de aire que utilicemos aquí en la sierra como en la costa, varía. Por eso nunca espere que se le diga para cambiar un pin, para cambiar una pantalla, tanto de temperatura y tanto de presión de aire, no. O sea, existe un marco referencial, como vamos a ver, ¿no? Así que, por ejemplo, nosotros utilizaremos entre 100 y 180 grados. eh, Estas temperaturas la utilizamos para todo lo que es despegar, ¿sí? Todo lo que tenga pegas. Por ejemplo, para despegar pantallas, para despegar tapas traseras, para despegar glass, que son los vidrios de protección que tienen ciertos teléfonos. El glass es un vidrio de protección que tienen algunos teléfonos, no, o algunas pantallas, mejor dicho, no todas las pantallas tienen glass. Nosotros en el módulo de pantallas aprendemos cómo diferenciar una pantalla que tiene glass de otra que no tiene glass, ¿sí? Despegar táctiles, remover las tapas traseras de los teléfonos, quitar baterías que vienen con pega. Todo lo que tiene pega se utiliza entre 100 y 180 grados de temperatura. Solamente eso utilizaremos, no utilizaremos más de eso. Sería suficiente para que la pega se ponga blanda y poder remover las partes y piezas. Para, por ejemplo, secar y evaporar, después de uno hacer una limpieza de la placa, después de lavar la placa, sea con tiñer, con alcohol isopropílico, se necesitará aproximadamente entre 140 a 220 grados. Yo diría máximo que 200 grados, ¿no? Con una presión de 8 de aire. Eso hará que se seque el químico que nosotros hemos lavado la placa, porque después de lavar la placa, pues tenemos que secar, siempre tenemos que secar, porque si no, a pesar de que hayamos lavado con tiña, con alcohol isopropílico, pues a la final sigue siendo un líquido y si nosotros lavamos la placa y no la secamos, pues ese líquido puede provocar averías, así que siempre tenemos que primero limpiar la placa con el líquido indicado y después podemos hacer el secado respectivo de la placa. Con nuestra pistola de calor, pues mandaremos aproximadamente 200 de aire, 200 de temperatura con 8 de aire para que eso se seque. Resoldar. Resoldar es solamente volver a resoldar la pieza, mandar un poco de calor cuando una pieza se ha movido, el estaño se ha fisurado, se ha partido. Nosotros utilizaremos entre 250, máximo 380 grados para que el estaño se vuelva a soldar con la pieza o parte electrónica del dispositivo, incluso repuesto. Si se ha desoldado, por ejemplo, algún componente de estos pequeños, de componentes electrónicos, pues tendríamos que resoldar. Si se desoldó algún circuito, tendríamos que resoldar. Si se desoldó, por ejemplo, si hablamos de repuestos, se desoldó uno de estos botones, tendríamos que resoldar. Si se desoldó una antena, como la de acá, pues tendríamos que volver a resoldar. Todos estos que son repuestos los estudiamos en el módulo de hardware. Todo lo que son repuestos. Es muy común el tema del pin de carga, ¿no? El pin de carga, como siempre, está manipulándose. Nosotros tenemos que utilizar una temperatura para resoldar.
Bueno, digamos, aquí está el pin de carga. Nosotros, el pin de carga, pues, es el elemento, uno de los más utilizados diariamente, ¿verdad? Y siempre nosotros lo estamos utilizando mientras cargamos. Tenemos ese defecto que decimos, mi teléfono está descargado, voy a cargarlo y mientras cargo voy a aprovechar el tiempo y voy a jugar Free Fire, voy a estar en TikTok, ni sé qué, ni sé cómo, voy a ver videos, una película. Y eso no es recomendable porque nosotros no debemos utilizar el teléfono cuando estamos cargando porque el amperaje sube, la corriente sube en la placa y empieza a calentar muchísimo. Lo que puede afectar los componentes electrónicos, también la batería, eso lo vemos en tema de pin y batería, pero indicarles que si aquí está conectado el pin de carga, si estoy cargando, hay el paso de voltaje del cable hacia la placa, hay también, si usted está jugando Free Fire, se sube el amperaje, sube el consumo de corriente y la placa empieza a calentar. Usted se da cuenta, y mucho más a veces cuando está en el vehículo, no sé si le pasa, está en el vehículo, pone a conectar el teléfono y está con el GPS, con el Bluetooth, abierto Spotify, música, y empieza el teléfono a hervir. Si afuera está caliente, imagínese cómo está la placa, estaría como plancha. Y el estaño, a pesar de que el estaño está frío como el acero, pero con el calor, y mientras usted está manipulando, estas patitas que unen al pin, que son las de comunicación, se van a desoldar. Y esas pistas son, por ejemplo, de voltaje, de datos, de sensor y la de negativo. Se levanta una pista, entonces, si se levantó la pista de voltaje, ya no hay voltaje hacia la placa y no carga. Luego dice, ¿por qué mi teléfono no carga? Porque esa pista se levantó. Se levanta una pista de datos hace que transfiera comunicación del teléfono a la computadora. Se levanta una de datos y después ya no me reconoce la computadora. Eso les debe haber pasado mucho a ustedes, que conectan un teléfono a un computador y me carga, pero no me reconoce la computadora, porque una pista de datos se puede haber alzado. Se levantó la de sensor, que es esta penúltima de acá arriba. La de sensor hace que ese le identifica cuánto porcentaje está cargando y le sale el icono del raíz en la batería para saber que está cargando. Pero si esa pista se desuelda, ya no me muestra el estado de la batería. Sí, entonces está cargando, pero no me sale el porcentaje, ni me sale, ni se prende el foquito que está cargando el teléfono. Así que, y después le toca usted estar moviendo, usted debe haber pasado, ¿no? Que le toca estar moviendo el teléfono para que cargue y conecte, ¿no es cierto? Es porque se desuelda una pista, es algo de lo más común. Así que aquí lo que tengo que hacer es enviar aire caliente con la pistola de calor para que esto se vuelva a resoldar. No necesito desoldar, no necesito extraer, sacar ni cambiar, solamente resoldar. Y en muchos casos, pues como esto es internamente, esto no lo puede ver el usuario, solamente el técnico cuando lo desarma, en muchas veces de los casos le va a cobrar como cambio de pin, solamente él lo que hace es resoldar, mandar un poco de aire para que se resuelva todo eso. Y eso puede pasar en cualquier otro elemento, en cualquier otro repuesto del teléfono, pero es el caso más común para que puedan entender qué es esto de la resuelva. Pero para eso, como no vamos a despegar, solamente necesitamos entre 250 y 380 grados, no más, y un nivel 6 de presión de aire. Para resoldar repuestos, como le expliqué del pin, puede ser el botoncito, que también los botones, los pulsadores, pues suelen romperse y después el teléfono no enciende porque no vale el botón de encendido. Digamos que es el botón de encendido y si esto está desoldado, si esta patita de aquí, una de estas dos patas que son de conexión de comunicación están desoldadas, pues no prenderá. Si es el botón de subir volumen, no subirá el volumen, entonces aquí tengo que resoldar. ¿Sí? Mandar aire caliente para que esto se resuelva. Se cayó el teléfono y uno de estos circuitos se desoldó. ¿Sí? Abajo la soldadura puede haberse partido, así que tendré que yo resoldar para que el circuito vuelva a funcionar. O también los componentes electrónicos, como estos condensadores. Mire, este está medio chueco, ¿no es cierto? ¿Sí ve que está medio chueco? Esta es una bobina, está media chueca, así que me tocará mandar aire caliente para volver a soldar nuevamente esta bobina y acomodarla bien, porque quizás no está haciendo bien contacto. Esto sucede cuando el teléfono se cae. Cuando el teléfono se cae, a pesar que esto está frío como el acero, pero ya le dije, cuando el teléfono está electrificado con voltaje,
la placa está caliente, mucho más si usted está utilizando mientras carga el teléfono, justo le entra una llamada, el teléfono se cayó y en la placa se va a mover uno de estos componentes. Y quizás el estaño ya no está haciendo bien contacto y me tocará resoldar. O sea, no voy a sacarlo, sino que solamente voy a soldarlo ahí mismo. Soldar, también eso es muy común en soldar memorias, eso es muy común en los teléfonos iPhone, por ejemplo. En los teléfonos iPhone sufren mucho de la memoria, se caen los teléfonos y después ya no enciende o sale el logo de la manzana en iPhone, porque la memoria se suele resoldar, se suele mover, de soldar. Esta es una placa de un iPhone 6S. Aquí está una memoria, sí, está así porque ya está resoldada. Es una memoria marca SanDisk, entonces el teléfono iPhone se puede caer. El teléfono iPhone es bastante delicado, ¿no? A veces cae de 30 centímetros y ya luego no enciende. Se cae el teléfono y la memoria a debajo se desuelda, porque debajo de la memoria hay hay unas, ¿cómo se llama? Unas pistas de estaño, ¿sí? Aquí tenía una memoria de iPhone. Acá le voy a indicar. Acá está, por ejemplo, un procesador, ¿no? Y debajo de un procesador o memoria se encuentran estas pistas de estaño, que son las que unen al circuito con la placa. Y cada una de estos puntos de estaño y estas bolitas tienen que coincidir y son de comunicación. Así que cuando hay un golpe de caída, una de estas bolitas puede haberse partido. Una. Tan solo que se parta una y ya no habrá comunicación con el circuito y el teléfono quizás no encienda. Entonces, obviamente esto, cuando está así soldado, se dice, pero no, o sea, está duro, o sea, no está desoldado, no está moviéndose. Sí, pero recordemos que una de esas pepitas de estaño que se llaman baling no está haciendo contacto. Y lo que tengo que hacer ahí es volver a resoldar con un poco de calor para que esas bolitas se derritan y se puedan volver a soldar. ¿Sí? Por eso, esta técnica se llama reflow. Se la conoce como reflow en inglés o en español como resoldadura. Solamente enviar aire caliente para que el estaño se vuelva a derretir y se vuelva a soldar. Nada más. Si necesitamos ya cambiar, si necesitamos ya levantar, extraer, desoldar, ahí vamos a utilizar entre 380 grados y 420 grados con un nivel de 4 de presión de aire. Eso ya hará que el estaño se derrita completamente y nosotros podamos sacar al repuesto a la parte o la pieza. Si yo quiero sacar el pin de carga porque no solamente, o sea, no es que está movido las pistas de conexión, sino que digamos que se rompió internamente, ¿no? Porque es muy común que la gente meta con mucha fuerza o meta al revés el cable de cargador y acá dentro la lengüeta se rompe, entonces ya me toca cambiar. Ahí sí tengo que desoldar, tengo que levantar todo esto, para lo cual utilizaremos los 380 grados en adelante para que esto se pueda sacar. Lo mismo puede ser con un botón, lo mismo puede ser con una antena, lo mismo puede ser con el lector de chip, lo mismo puede ser con el lector de batería, o sea, puede ser también con las antenas, qué sé yo, o sea, cualquier repuesto que esté pegado a la placa, una antena, puede ser el vibrador, este es el vibrador, cualquier cosa que esté pegado a la placa con estaño yo puedo desoldar o necesito desoldar para cambiar, si es necesario, con 380 grados hasta 420 grados de aire. Para cambiar repuestos pegados a la placa, eh, cambiar componentes electrónicos,
Es decir, para poder yo levantar ya una memoria, un procesador u otro circuito, para poder hacer esto de aquí, necesito mandar entre 380 grados y 420 grados para que se resuelve esto de acá y poder cambiar en caso de que sea necesario. Esa será la máxima temperatura que yo necesito para poder desoldar. Toda placa, por más gruesa que sea, hasta 420 grados soporta, es una placa celular. Porque hay placas muy gruesas y hay placas delgadas. Si nosotros podemos ver, esta placa es muy gruesa, mire. Encima de eso vienen como unos blindajes como de metal protegiendo el procesador y memoria. Pero si miramos una placa actual, son más delgadas. Mire esta placa de ahí. Es más sensible, más delicada. Así que esto se despegará más fácil, con menos calor, y esto será muy rudo, ¿sí? Para poder despegar, porque es muy gruesa la placa. No todas las placas son del mismo grosor, tienen diferentes capas. Generalmente las placas de los teléfonos antiguos eran mucho más gruesas, por eso un Nokia cuando se caía, una placa de un teléfono de teclas, un Nokia, un antiguo, se caía y no pasaba nada, el teléfono prendía, ¿no? Eh, porque la placa es muy gruesa, pero las placas actuales como iPhone, la mayoría de Android, Samsung, Xiaomi, que son muy delgadas las placas, por eso es muy delicado porque se caen y los componentes se pueden desoldar, los circuitos de la placa. Por eso le digo que no hay una temperatura exacta, porque una placa muy delgada necesita menos temperatura y una placa muy gruesa necesita más temperatura. Ahora, por más gruesa que sea la placa de los dispositivos móviles, máximo con 420 grados se desuelda. Eso es lo que soporta máximo. O sea, con eso ya tiene que desoldarse por más gruesa que sea la placa del dispositivo móvil que estamos desoldando. Ya más de 420 grados son para placas de computadoras, de televisores, de neveras, de aire acondicionado, porque son placas más grandes, ¿no? Pero de un celular máximo con 420 grados. Pero ya vamos a conocer cómo hacer el proceso correcto. Bien. Es un marco referencial de las temperaturas que nosotros vamos a utilizar, pero ¿qué otros elementos o materiales nosotros tenemos que debemos utilizar para hacer? Ya conocemos más o menos la temperatura. Ahora con lo que es del cautín, nosotros del cautín utilizaremos entre 300 grados mínimo y 400 grados máximo. Lo que pasa es que con el cautín yo no puedo sacar pantallas, no puedo despegar baterías. El cautín solo me sirve para soldar y desoldar también, como vamos a aprender. Así que por eso no hay un cuadro de temperaturas del cautín, porque con el cautín lo único que puedo hacer es desoldar componentes electrónicos, ¿sí? De la placa. Yo puedo desoldar estos componentes pequeños con el cautín, estos chiquitos de acá. Podemos desoldar también, qué sé yo, repuestos pequeños, como esta antena. Puede incluso, hasta un pin de carga se podría desoldar con el cautín. Depende, o sea, con el cautín solamente me sirve puedo resoldar o desoldar, ¿no? O sea, yo puedo cambiar partes o piezas pequeñas con el cautín, sobre todo componentes electrónicos, como vamos a aprender. También podría ser ya resoldar con el cautín, porque si esto está movido como lo indiqué, entonces con el cautín yo puedo ir pegando cada pista. Puede incluso sacar el pin con el cautín, ya vamos a aprender cómo, de manera correcta. Pero ya cosas grandes como circuitos o estos blindajes o ya partes muy grandes con el cautín no puedo yo desoldar. Necesito una pistola de calor y con el cautín solo me servirá para desoldar o resoldar o soldar, pegar o despegar, pero no puedo yo utilizar para cambiar una batería, una pantalla, no. Por eso con el cautín no tenemos un cuadro de temperaturas para diversas cosas, porque con el cautín solo desueldo o resueldo, nada más, no me sirve para otra cosa. Así que el cautín igual yo utilizaré, es que depende del cautín, ya vamos a indicarlo, pero en el cautín utilizaré entre 300 y 420 grados igual, mínimo 300 y 420 grados. Si es un cautín que está nuevito, pues si fuera una punta de cautín o una máquina nueva o un cautín nuevito, que la punta esté bien, así que utilizaré unos 300 porque calentará eso bastante.
Pero si la punta ya está oxidada, como esta de aquí, está carbonizada, ya está un poco averiada, mire que la punta está un poco averiada, ¿sí ven? Necesitaré subir un poco de temperatura, pero ya veremos cómo calcular lo del coating. Así que con el coating no hay muchas temperaturas porque solamente puedo resoldar o soldar nada más los componentes electrónicos. Bien, ahí dice el compañero que recién ingresa por el trabajo. No hay problema, compañeros. Ya saben que la clase queda grabada y se la envía al grupo para que le pueda ver más tarde. Bueno, vamos a conocer otros elementos, ¿no? Otros materiales que nosotros utilizaremos. Antes de ir al proceso de desoldar, como está aquí, ya voy a indicarle algunos elementos, algunos materiales. Bien, empecemos entonces con el... Déjeme conectar la máquina. A ver, vamos a trabajar acá un poco. Voy a acomodar la cámara. Ahí apagué un momento la cámara. Voy a acomodarla por acá. Lo que necesite trabajar. Vamos a ver cómo nos va. A ver. Bien. A ver, le voy a indicar. Ya. Aquí tenemos esta estación de calor. Acá. Bueno, aquí tenemos una estación de calor y esta tiene su pistola de calor y su cautín. Ahora, obviamente, donde el cautín está conectado es donde se manipula la pistola, el cautín, perdón. Miren, este cautín, esto trabaja por potencia. O sea, los cautines vienen con watts, ¿sí? Potencia de watts. A veces el cautín nos indica aquí, a veces tiene letras. A veces tiene letras y aquí nos dice de cuántos watts es. Este no me indica de cuántos watts. O sea, el batiaje es la potencia, porque el batiaje es la medida de potencia. Así que un cautín de más watts calentará más rápido y necesita menos temperatura. Un cautín de menos watts calentará menos rápido y necesita más temperatura. O sea, por ejemplo, hay cautines de 30, 40, 50, 70, 80 watts. Mientras más batiaje tenga el cautín, entonces calentará más rápido el cautín, ¿no? Y la punta calentará mucho mejor. Ahora también la temperatura que necesito para el cautín depende bastante, como le dije, de la punta, qué tan nueva esté, qué tan averiada esté. Esta está bastante carbonizada, está bastante negrita, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Y la cuestión es de que estas puntas se puede cambiar. Así que si es un cautín de pocos watts y es una punta que ya está medio usada, pues necesitamos más temperatura. A pesar que las puntas se pueden cambiar, porque estas puntas nosotros podemos retirarlas y mire, si está carbonizada, cambiaría la punta. Hay puntas de metal, por ejemplo, que cuestan $1 cada punta o $2 cada punta, más o menos. Estas puntitas de aquí, cuando ya están averiadas. Hay puntas de cobre que cuestan cada una como $5. Hay puntas recubiertas de plata que cuestan como 15, $20 cada punta. Y hay puntas bañadas en película de oro que cuestan como 45 cada punta. Entonces, imagínense, con una punta de plata o recubierta de oro, pues esto calentaría bien, calentaría rápido y sería como trabajar con cuchillo caliente sobre mantequilla. Pero si es una punta de metal, pues necesita un poco más de temperatura. Así que depende del tipo de punta que tenga la máquina. Las máquinas, por defecto, estas vienen con la punta de metal, ¿no? Obviamente, pero las puede cambiar.
Además que depende también el batiaje del cautín. Como le digo, a veces aquí me indica cuántos watts tiene el cautín. Tendríamos que ir al internet y buscar esta marca de esta máquina y esta serie de la máquina, el modelo de la máquina, para ver en la especificación técnica de cuántos watts es la máquina, el cautín, para saber más o menos qué temperatura yo utilizo. Pero no nos compliquemos la vida. En todo caso, vamos a ver acá que el cautín trabaja con temperaturas. Nosotros aquí en Latinoamérica necesitamos trabajar con grados centígrados. Aquí está la letra C en azul que dice grados centígrados. O sea que estos números azules son las temperaturas que nosotros vamos a utilizar en grados centígrados. Los números negros no, porque los números negros son en grados Fahrenheit. Aquí está la letra F, que eso trabajan los gringos. Así que nosotros, si hablamos de poner el cautín en 300 grados, ponemos ahí en las letras azules. Si hablamos de poner en 350, ponemos acá. Si hablamos de poner en 400, acá. En las letras azules nosotros tenemos que guiarnos, no en los números negros. Como no sabemos nosotros qué batiaje tiene el cautín, qué potencia es, yo le dije el cautín podemos trabajar entre 300 o 400 grados o más, depende el batiaje del cautín. Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, colocar en 300 grados. Yo coloco en 300 grados y prendo el cautín para que empiece a calentar. Se prende el foquito y ya empieza a calentar el cautín. Todas las máquinas trabajan de la misma manera. No importa la marca, el modelo, el precio de la máquina, tienen el mismo sistema, ¿no? Ahora, yo puse en 300, ahora para saber que el cautín trabaja bien, o está en su temperatura máxima, o está en su temperatura, yo voy a utilizar un poco de estaño en rollo. Mire, este es un estaño en rollo, o estaño en alambre, como dicen algunos, ¿no? Como quiera llamarlo, está los estaño sólido, estaño en rollo, como sea, en alambre. Así que yo para poder probar si está bien, tenemos que nosotros cortar el estaño, ¿no? Si me corta el estaño, quiere decir que ya está en su punto. Si no me corta, tengo que calentar más. Mire, ya me cortó el estaño, ya me derrite el estaño. Entonces, ya con esa temperatura es suficiente. Ya me está derritiendo el estaño. No necesito más temperatura. En esta máquina en particular, con 300 grados, no sé qué batiaje tiene el cautín, pero yo hice la sencilla prueba de cortar un poco de estaño. Corto un poco de estaño y ya me está derritiendo el estaño, así que ya me sirve. Ahora, nosotros podemos hacer el siguiente ejercicio. Nosotros podemos curar la punta del cautín. ¿Se acuerdan que la punta estaba bastante negra, está bastante carbonizada? Lo que nosotros hacemos es cuando el cautín ya está caliente y me derrite el estaño, yo puedo poner un poco de estaño en la punta del cautín, de esta manera. Y después voy a utilizar un limpia cautín, que es esto de acá. Y lo voy a limpiar rápidamente. Y mire cómo la punta queda brillosa y limpia. Ese proceso se llama curar el cautín. ¿Sí ven la punta como está limpia? Entonces, lo que tú tienes que hacer de vez en cuando estoy trabajando y la punta ya se va haciendo negra carbonizando, tenemos nosotros que cortar un poquito cortar un poquito de estaño, pegar un poquito de estaño en la punta. Primero porque me sirve la prueba para saber si el cautín está bien caliente. Si ya me derrite el estaño, en esa temperatura es la ideal. Y segundo porque voy a hacer el proceso de limpiar el cautín. Y así la punta me queda brillosa y limpia. Este proceso es curar la punta del cautín. Siempre que escuchen curar o les diga curen la punta del cautín, estamos haciendo esto. Esta es una malla de acero. Esto se llama limpia cautín. Entonces, mire que vamos explicando y vamos conociendo las herramientas y materiales que les dije, ¿de acuerdo? Hemos conocido ya el estaño en rollo y ahorita estamos conociendo el limpia cautín. El limpia cautín siempre tenemos que ir aquí limpiando la punta para que quede brillosito. Esta es una malla de acero sencilla de esas que son para limpiar las ollas, pero se le pone en este limpia cautín.
en este portamalla, ¿no es cierto? Acá también tenemos el portacautín, esto es portacautín, donde se pone el cautín. Todas las máquinas vienen con su portacautín. Y así nosotros sabemos que el cautín está caliente. Si no cortara todavía, si no me lograra cortar el estaño con el cautín, pues tendría que subir la temperatura un poco más, a 350. Si no me cortara el estaño con el cautín, tendré que subir a unos 400. ¿De qué depende eso? Ya le dije, del estado de la punta, también del vatiaje del cautín, pero como no sé de cuántos vatios del esto de aquí, entonces empiezo siempre por lo mínimo, siempre con mínimas temperaturas. Siempre voy, no por apurarme, no por desesperar, voy a decir, voy a poner en 450 para que caliente rápido, porque no, puedo averiar yo la placa. Empezamos con 300, testeamos con el estaño en alambre, si me corta o no me corta el estaño, y si no me corta voy subiendo hasta lograr cortar el estaño. Utilizo el limpiacautín para limpiar el cautín, y siempre quede brilloso. Y por último, el otro elemento que necesitamos con el cautín es esto que se llama pasta de soldar. Esto se llama pasta de soldar. ¿Para qué? Aquí es para humectar el cautín. Tenemos que humectar. Siempre vamos humectando la punta, porque para soldar o desoldar necesitamos un lubricante. Soldar o desoldar es como freír un par de huevos, como freír un pedazo de carne. Usted no puede freír un pedazo de carne o un par de huevos sin un lubricante, sea aceite, manteca, los tres chanchitos, aceite de girasol, lo que sea, mantequilla, necesita algo para lubricar y nosotros siempre tenemos que untar aquí en la pasta de soldar. Necesitamos pasta para lubricar, necesitamos limpiacautín para limpiar la punta del cautín y necesitamos el estaño en rollo para poder soldar y desoldar, como ya veremos más adelante. Así que estos son los tres elementos necesarios útiles para la soldadura con cautín. Estaño, pasta de soldar y su respectivo limpiacautín. Son los materiales y herramientas que nosotros necesitamos. Ahora, este estaño en alambre viene de diferentes grosores. ¿Sí? Este es un estaño de 1.0, es decir, de 1 milímetro de grosor. Aquí dice, aunque no lo pueden ver, pero aquí dice 1.0, de 1 milímetro. ¿Sí? De 1 milímetro de grosor. Ahora, esto también viene, recuerden, este es de 1.0 para empezar, cuando nosotros estamos empezando para practicar, para poder trabajar, manipular. Este es el ideal 1.0, de 1 milímetro de grosor. Hay el de 0.8 o de 0.5, es decir, la mitad de esto de aquí sería más delgado. Tenemos el de 0.03, que sería la mitad de esto, es muchísimo más delgado. Pero para empezar, este de 1.0 es el ideal. Este es un estaño de 1.0. Con este será el ideal que nosotros trabajemos al iniciar. También puede ser el más delgado, no importa, ¿sí? Pero necesitaría utilizar más estaño delgado cuando necesite desoldar o soldar. Así que este sería el ideal para empezar, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Eso es para el cautín, eso sería lo ideal para el cautín. Dice el compañero Fernando Espinosa, en la sierra tenemos que trabajar con un poco más de temperatura. Claro, como les dije, las temperaturas siempre dependen de la máquina, del tiempo de vida útil de la máquina, depende hasta depende del clima. Si acá en la sierra estamos en invierno, tenemos mucha más temperatura que en la costa. Si en la sierra está un clima cálido, entonces tenemos un poquito menos de temperatura, pero vamos testeando como límite con el cautín. Las tienen el viento por la vacía, señor. Las tienen otro bus vacío, con las puertas se cierran. Las tienen otro bus vacío. Bueno, continuemos.
Así que como les explicaba, a ver, voy a compartir la pantalla. Mire, estaño en rollo. Como pueden ver, hay diferentes grosores, ¿sí? En alambre. Hay uno más delgado. Mire, este es de 1.0, el que estamos utilizando. Este es de 0.5, que es la mitad del que estamos utilizando. Hay uno que es de 0.0, mire, 0.08, que sería un poquito menos grueso del que estamos utilizando. Cualquiera nos sirve, como le dije. Hay también de 0.5, hay de 0.03, que es bastante delgado, pero nosotros para empezar siempre el de 1.0 sería el ideal. Después ya vamos haciendo el fino y después ya podemos ir acomodándonos con los estaños más delgados. Lo que pasa es que el grosor depende de la pieza que vamos a nosotros a utilizar. Si es una pieza bastante grande, como un pin, por ejemplo, con el estaño de 1.0 sería suficiente. Si es un componente electrónico pequeño, una bobina, un condensador, esas cosas pequeñas que hay en la placa, necesitaría un estaño de 0.03. Pero cualquiera nos sirve, cualquiera de ellos. Ahora tenemos otros elementos, tenemos otras, otros materiales. Con el cautín nosotros ya hemos visto cómo utilizarlo, ¿sí? Otra recomendación del cautín. El cautín siempre lo vamos a utilizar de esta manera. Al cautín siempre lo utilizamos como que fuera un lápiz o un esfero, siempre vamos a utilizar así. Para trabajar en la placa utilizaremos así, inclinado, lo más inclinado posible. ¿Sí? No tenemos que utilizar así, porque lo que calienta en sí no es la punta, no es el ápice, no es la corona de la punta del cautín, sino que es el borde. El borde es como un rodillo que calienta. Nosotros siempre tenemos que calentar, utilizar el cautín lo más inclinado posible. De esta manera no vamos a utilizar así. Jamás. Así podemos rayar la placa. Porque la punta en sí, el ápice, está frío. Y si hacemos esto, podemos rayar la placa, dañar las piezas de la placa. Siempre lo utilizamos de costado. Dice el compañero, no entiendo muy bien lo de la perilla de selección de la estación de calor. Como dijimos, para utilizar el cautín vamos a poner la perilla en 300 grados. Aquí está la perilla en 300 grados, las letras azules, aquí está 300 grados. Y nosotros para ver si el cautín ya está bien caliente, solamente probamos con un poco de estaño. Si ya me corta el estaño, está caliente. Si no me corta el estaño, voy a subir un poquito más a 350. Si no me cortara el estaño en 350, subiré a unos 400. Así que empiezo con 300 grados y si ya me corta el estaño, es la temperatura con la que voy a utilizar el cautín. Nada más. Porque para saber qué medida utilizar, tiene que derretirme el estaño. Entonces, si en 300 ya me derrite, esa es la medida a utilizar. Si no me derrite, subo a 350 y si ya me derrite, me quedo en 350. Si no me derrite el estaño, subo en 400 y si ya me derrite en 400, ahí me quedo. Siempre empiezo de 300 y si ya me derrite ahí, me quedo ahí. Si no me derrite, voy subiendo la temperatura hasta que me derrita el cautín. Y con esa sería la temperatura para poder trabajar. Esto con el cautín. Ahora nosotros para la pistola de calor
vamos a utilizar otros o qué materiales adicionales utilizamos para, en cambio, utilizar la pistola de calor. Vamos a olvidarnos del cautín. Y necesitamos para la pistola de calor los siguientes elementos. El compañero nos pregunta si hay estaño en pasta. También hay estaño en pasta. A ver, déjenme buscar mi estaño en pasta. También existe algo que se llama estaño en pasta. Es esto de aquí. Esto es lo mismo que esto. Esto es de estaño sólido en alambre y esto es de estaño en pasta. Estaño en crema, dicen algunos. Los dos hacen lo mismo, o sea, los dos son estaños. A la final, el estaño cuando se derrite se hace líquido, y este también cuando se derrite se hace líquido. O sea, los dos a la misma temperatura van a derretirse. Pero este estaño en pasta la utilizaremos sobre todo para circuitos electrónicos, como veremos más adelante. En todo caso, sí, mire que existe estaños de enrollo de diferentes grosores y también existe estaño en pasta. Pero vamos a verle a más adelante cómo utilizar. En todo caso, cualquiera de los dos me sirve, ¿sí? Los dos son estaños y cuando reaccionan al calor, pues se derriten los dos. Si a este le pongo el cautín caliente, se derrite. Si a este le pongo el cautín caliente, se derrite también. O sea, al final hacen lo mismo. Pero más adelante vamos a explicar para qué sirven cada uno. No se confundan. Esto es estaño en pasta o estaño en crema. Esto de aquí es pasta de soldar o pasta para soldar. Son dos cosas diferentes. Esto es estaño en pasta o estaño en crema y esto es pasta de soldar. Pasta de soldar es pasta para soldar, es para humectar el cautín, siempre refrescar el cautín. Y esto en cambio de aquí es para soldar porque es de estaño, para pegar partes sólidas. Pero ahorita estamos solamente conociendo los materiales que existen. Después ya en breve vamos a ver cómo se utiliza. Ahora para la pistola de calor, pues la pistola de calor en cambio, esta sí tiene su visor de temperatura. Este tiene su presión de aire, porque la pistola, el cautín no me echa aire, solo me calienta. La pistola, en cambio, tiene presión desde 1 hasta 8 de aire. Esta es la presión de aire. Desde 1 hasta 8 puedo utilizar. Y estas son las temperaturas que yo puedo graduar según lo que necesite. ¿Se acuerdan de la tabla que estábamos viendo del cuaderno de trabajo? Entonces, esa tabla ahí tiene diferentes escalas para yo poder trabajar con la pistola de calor. Ahora, si para el cautín necesito yo pasta, un lubricante, yo para la pistola de calor existe esto que se llama flux. Esto es flux. El flux es lo mismo que el estaño, perdón, que la pasta para soldar. Esto es sólido y esto es líquido. Nosotros si apretamos esto es como una pasta dental y me sale también una pasta de soldar, pero un poco más líquida. ¿Sí? Las dos es lo mismo. Porque a la final con el calor esto se derrite y a la final con el calor esto se derrite. Se hace como aceite. Este sería como le digo, para soldar y desoldar necesitamos siempre un lubricante. Necesitamos un lubricante. Es como freír, como le dije, como freír un aceite para cocinar. Si va a freír un par de huevos, necesita aceite, manteca, mantequilla, lo que sea. Esto sería como manteca a los 3 chanchitos y este sería como aceite girasol. ¿Sí? Pero este utilizamos más con el cautín, como es sólido, yo puedo meter aquí el cautín.
Este, como es líquido, este me sirve para untar encima de las piezas que yo voy a desoldar. Si voy a desoldar un pin de carga, voy a untar un poquito de este flux aquí, para poder echar el calor y que el calor así pueda derretir más rápido ese repuesto. Porque el aceite llamado flux es como un aceite, pues entonces él hará que hierva más rápido, que se descuelde más rápido, porque le hace hervir, le hace burbujear al estaño. Nunca puedo yo desoldar nada sin tener el flux. Como le digo, haga cuenta que esto es del aceite. Si usted va a freír, si quiere freír sin aceite, se le va a quemar. Se le va a quemar si no utiliza aceite. Este es el flux para soldar con la pistola de calor. Es el lubricante. ¿Sí? Además de eso, nosotros tenemos otras herramientas o utensilios. Por ejemplo, tenemos esto que se llama tercera mano. Esto es una tercera mano o tercer brazo, como quiera llamarlo. Es como un cangrejito donde uno puede poner la placa aquí. Y así yo puedo echar el aire caliente por debajo. Yo puedo echar el aire caliente por la parte de abajo del pin de carga, un ejemplo, ¿no? Porque yo puedo desoldar por abajo o por arriba. Si voy a hacerlo por abajo, coloco en el tercer brazo y así yo puedo desoldar este pin de carga, que está aquí. Y si quiero hacerlo por arriba, puedo utilizar otra herramienta que se llama mesa de trabajo o mesa de soporte. En cambio, aquí voy a poner la placa en la mesa de soporte. Es como una prensa, ¿no? Donde se ajusta la placa para poder trabajar. Porque yo, si voy a trabajar con cautín, pues puedo asegurar aquí la placa. Pues bien, ahí yo puedo, ya me facilita trabajar con el cautín de esta manera, sobre la placa. O si voy a utilizar la pistola de calor, pues mando el aire encima del repuesto o pieza que yo quiera desoldar. Es una mesa de soporte. Y obviamente necesito también alguna pinza, porque yo para desoldar o retirar las piezas necesito coger con una pinza. No voy a coger con los dedos porque esto está caliente, está a más de 300 grados. Me voy a quemar. Necesito una pinza o necesito una pinza que puede ser pinza recta o hay una pinza curva. Las dos hacen lo mismo. Es curva y esta es recta. Mire, tenemos pinza curva, pinza recta, mesa de soporte, tenemos tercera mano o tercer brazo, tenemos el flux, lo que utilizamos para utilizar la pistola de calor. Y para el cautín, pues teníamos estaño, pasta de soldar, el estaño en rollo, el limpia cautín. Así que son diferentes herramientas y materiales que nosotros vamos a utilizar. Ahora ya conociendo la mayoría de materiales, tenemos flux, estaño en rollo, estaño en pasta, tenemos acá obviamente la mesa de soporte, puede ser la tercera mano, tenemos la pasta de soldar, limpia cautín, y bueno, las pinzas ya estaban aquí. Esos serían los materiales y herramientas que nosotros podemos o debemos utilizar. Hemos dado un vistazo rápidamente a los materiales. Ahora por lo menos ya sabe cómo se llaman, para qué sirven, cómo se utilizan, y luego vamos ya a ejecutarlos para ver cómo se pone en acción estos elementos.
Dice, ¿qué medida se usa para desoldar? Las medidas para desoldar están en el cuaderno de trabajo. Sí, me parece que el compañero llegó un poco tarde, pero en el cuaderno de trabajo, en la página número 5 del módulo de electrónica, perdón, página número 7 del módulo de electrónica, ahí están las diferentes medidas de temperatura, de presión de aire y para qué voy a utilizar estos niveles de temperatura y presión de aire. Así que es un cuadro de apoyo bastante útil. Y la lupa también, o sea, claro, o sea, al principio una lupa si es necesario, ya con el tiempo algún microscopio. Para cambiar repuestos quizás no sea necesaria una lupa o microscopio, es algo que no tenga muy buena visión, pues para cambiar un pin no se necesita una lupa precisamente. Ya para un componente electrónico quizás necesitemos una lupa en un inicio. Estas mesas de soporte salen como depende, ¿no? Esta mesa de soporte, estos terceros brazos salen como en 6, 7 dólares. Estas mesas de soporte, esta que es bien maciza, es bien pesada, es como de metal, cuesta como unos 10 dólares. Hay unas más sencillas que son muy livianas, cuestan menos, como 5 dólares, pero no les aconsejo esas porque esta como es bastante pesada, es buena porque no se me mueve. O sea, yo cuando estoy desoldando, no se mueve porque la idea es esa, lo que le soporte la placa, sin moverlo. Una mesa de soporte muy delgada, en cambio yo estoy haciendo esto y se me mueve con todo. Quiero desoldar algo y se me mueve con todo. Pero esta como es muy maciza, es muy bueno. Bien, así que esos son los materiales que nosotros vamos a utilizar en la soldadura, desoldadura o en los diferentes procesos. Y ya mañana nosotros vamos a ver en acción cada uno de estos. Vamos a ver cada uno, cómo utilizar cada nivel de temperatura para hacer los diferentes procesos. Veremos cómo despegar una tapa trasera, cómo despegar una batería, la pantalla, secar la placa, desoldar componentes electrónicos como resistencias, condensadores, desoldar circuitos integrados, desoldar repuestos, recarga, antenas, micrófonos. Pero usted ya sabe cómo se llaman los materiales, sabe para qué sirven, entonces yo digo, bueno, vamos a desoldar este repuesto, untemos un poco de flux, mandemos tantos grados, utilicemos el cautín con la pasta de soldar, utilicemos estaño en pasta, estaño en rollo, estaño en alambre, utilizamos la pinza. Usted ya conoce cada una de esas herramientas que aprendimos hoy para poder interpretar las reparaciones que se deben hacer. Esto es básicamente lo que haríamos. Buenos días, como tengo el libro módulo, me escribe por interno, compañera Joana. Para los que no tengan el libro o el módulo, me escriben por interno, por favor. Bien, esa sería la clase de hoy. Hemos visto los materiales y herramientas que se necesita para el uso de la estación de calor con pistola y cautín. Y mañana veremos los diferentes procesos que están aquí en el cuaderno de trabajo. Bien, la clase será enviada al grupo para las personas que no pudieron ingresar al inicio de la clase y para las que no se pudieron conectar por diferentes motivos de trabajo o estudio para que la puedan revisar en el transcurso del día. Los que no tienen el cuaderno de estudio se comunican conmigo por interno y no cualquier inquietud igualmente por WhatsApp y le estaremos viendo en la clase del día de mañana. Listo, si puedo sacar las hojas para tenerlas del físico. No le entiendo, compañero Juan Francisco Cedeño. Me escribe por interno el WhatsApp. Gracias, dije. Listo, compañero Pedro Francisco. Estamos viéndonos el día de mañana a la misma hora. Les envío el enlace. Bien, que tengan un excelente resto del día y un buen inicio de semana. Hasta mañana. Ahí dice el compañero, sí pueden imprimir, claro, o sea,
El cuaderno de trabajo sí lo pueden imprimir, pues obviamente esa es la idea, lo pueden descargar en el teléfono o si no lo pueden imprimir también y mandar a anillar el cuaderno de trabajo, porque recuerden que hay ¿cómo se llama? Hay ciertos ejercicios, ¿no? En los otros temas que veremos hay ciertas actividades, ¿no? Que usted tiene que llenar y pues para llenar es más práctico hacerlo hay actividades, ¿no? Como esta de aquí, que hay que llenar, entonces cuando nos toque llenar esa actividad, pues es mucho más práctico imprimir el cuaderno de trabajo para que lo tenga de respaldo y también pueda llenar esto y enviarme las actividades que de vez en cuando. Listo, compañeros, entonces nos vemos el día de mañana. Que pasen bien. Excelente día.